Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de su canal de confianza. Hoy traemos otro breakdown de esta animación que vimos al inicio. Vamos a revisar cómo se hizo paso por paso. Vamos a ir viendo el proyecto, qué layers lo componen. Que en este caso lo que hicimos primero fue desarrollar los artes en Photoshop. Previo a esto pues se hizo la toma de las fotografías. Estas fotografías primero se hizo un trabajo de retoque y funcionan solitas. Y ya después a partir de aquí comenzamos a diseñar estos artes y hacer este retrato animado. Y bueno, ya posterior a realizar toda esta parte del arte dentro de Photoshop, lo integramos todo en After Effects y a partir de aquí ya comenzamos a animar layer por layer. Ya en una composición final integramos todo, hicimos transiciones, le hicimos una pequeña corrección de color y bueno, ahorita van a ver cuál fue el paso por paso. Vamos a revisarlo en el software y nos vemos al final. Muy bien, pues para realizar esta pieza lo primero que hicimos fue desarrollar 3 artes con estas fotografías que teníamos ya previamente recortadas. Aquí hicimos el recorte de la fotografía y se dan cuenta se ve como bastante raro el recorte, entonces ya agregando todos los demás elementos ya se integra bastante más. Vamos a ir revisando los elementos que hicimos. Pusimos aquí un fondo como de acuarela y empezamos a agregar algunos elementos por acá. Un triángulo detrás, un triángulo con un degradado. Empezamos a agregar más elementos y otros de los elementos importantes fueron estos recortes como de hojas y de plantas que se ven bastante bien, y lo que hicimos fue colorearlos para que tuvieran estos tonos que no venían así obviamente en las imágenes originales que recortamos, y fuimos así agregando varios elementos, duplicando algunos como estas rosas que algunos los pusimos en un tamaño más grande para generar aquí una composición y ayudarle aquí a que se equilibre la composición, algunas más pequeñas para generar acentos, y así fuimos generando muchos elementitos. Si se dan cuenta son bastantes layers aquí, todas son copias casi de los mismos elementos, no hay tantos elementos. Aquí al final lo que hicimos fue pintar un poquito sobre toda la composición y agregándole un modo de fusión para que esto se integre un poquito más. Y listo, tenemos dos como pequeños leaks aquí de colorcito. Y este que es como un triángulo. Como un triángulo que igual está invadiendo toda la composición para que se integre un poco más. Y básicamente sucede lo mismo en las otras composiciones que hicimos. Tenemos el recorte y tenemos varios recursos por aquí. Como por ejemplo, vamos a hacerlo en solo. Este triangulito degradado. Otro triangulito por aquí. Las hojas. Estas que utilizamos para la composición. Algunos elementos son similares, otros son diferentes. Por ejemplo, esta burbuja, que es el recorte de una imagen, y la utilizamos en el modo de trama, en el modo de fusión de trama. Y bueno, tenemos la foto recortada, tenemos algunos otros recursos por aquí, estos triangulitos pequeños. Estos globos son parte de la misma fotografía de la sesión que se hizo. Y ya simplemente utilizamos estos para integrar un poco más la composición aquí. Y también la tercera composición que tiene los recursos bastante similares. Por ejemplo, aquí reciclamos el mismo fondito. Bueno, creo que aquí también lo usamos. Sí, también lo usamos. Y algunos elementos diferentes, pero básicamente todo sobre la misma gráfica. Aquí tenemos las rosas, las hojas. Tenemos todo esto que fuimos utilizando, que ahorita lo vamos a ver ya en el software de After, que todo esto lo vamos a ir animando. Por eso lo tenemos todo en layers independientes. Muy bien, después lo que hicimos ya fue integrar estos 3 artes en estas 3 precomposiciones. Cuando los integramos aquí le dimos la opción de composición para que nos genere todas las copias de los layers aquí en layers de After Effects. Entonces tenemos todo lo mismo que ya vimos en Photoshop, lo tenemos aquí, y lo que fuimos haciendo es ir animando cada uno de nuestros recursos. Por ejemplo, este fondo lo animamos, le hicimos una animación de posición. Y después fuimos agregando los demás recursos. Por ejemplo, estos que tenemos aquí. Estos rectángulos tienen una entrada, una animación de entrada. Y este triangulito que tenemos aquí, que le hicimos nada más una animación de posición. Ese ya va a estar dado cuando entre la animación. Y algunas otras cosas van entrando, como por ejemplo estas líneas que tenemos acá. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Estos que están acá. Son estas hojas ya que les hicimos una animación de posición, escala y de rotación en Z, en el eje de Z. Aquí lo primero que hicimos fue activar el layer 3D de todos nuestros layers, este cubito que tenemos aquí, para poder tener animaciones en el eje de Z. Entonces aquí lo que hicimos en el eje de Z en posición, y aquí en la rotación en el eje de Z es la rotación normal.
Y lo que hicimos fue hacerle una pequeña expresión de wiggle ahí para que se mantuvieran como rebotando y da la sensación como que se nota más orgánico el movimiento. Entonces crece y rebotan. Eso es lo que hicimos con esos recursos. Después aquí hicimos otras copias que hicimos algo similar. Crecen y se mantienen ahí con un pequeño movimiento de posición, que sobre todo es en la rotación. Aquí por ejemplo le hice una animación en el eje de Y, para que parezca que está girando y nos dé otras perspectivas al momento de armarse. Es este de aquí. Ahí está, miren, se da cuenta como que gira la hoja como si fuera de izquierda a derecha sobre el eje, sobre su propio eje de Y. Y listo, vamos a ver qué más tenemos por aquí. Aquí tenemos otros recursos, estos que están aquí. Aquí ya comenzamos con las rosas. Igual tenemos una animación de entrada. Aquí están apareciendo. Esto es porque teníamos planeado hacer un movimiento de cámara, entonces no es necesario que tengan probablemente estas rosas una animación de escala. Entonces aquí ya las fuimos animando, solamente la posición. Y algunos sí tienen animación de entrada, como estas nuevas palmeritas que vemos aquí. Se dan cuenta, tienen como este pequeño rebote. Vamos a ver cómo hicimos eso. Aquí está. Hicimos una escala nada más de 100 a 106 y regresan. Entonces tiene ya como un pequeño rebote y la misma expresión de wiggle que utilizamos en las otras hojas, pero aquí abajo. Y vamos a ver más arriba que tenemos. Tenemos aquí más rosas. Tenemos aquí ya la capa de... Este es un triangulito que igual generamos ahí mismo en Photoshop. Y listo. Si se dan cuenta, aquí tenemos una animación independiente de las rosas. Aquí por ejemplo se cruzan estos layers, pero ahorita por la animación que hicimos ya al final no se nota ese tipo de detalles. Vamos a prender ya estos layers que nos falta por revisar. Vamos a verlos acá. Ahí agregamos otra serie más de layers. Tenemos las rosas más largas. Y ya comenzamos con la fotografía. Que la fotografía lo que le hicimos, esta es la fotografía, fue solamente darle una animación de entrada con una máscara. Tenemos una animación de entrada aquí con una máscara. Y listo, así es como se revela. Es bastante sencillo, pero para este tipo de animación que ya tenemos muchos elementos pequeños animados, funciona bastante bien. Que sean animaciones sencillas y ya en conjunto se ve bastante más compleja la animación. Y listo, vamos a ver otro grupo más de layers por acá, que son copias de los mismos, que básicamente son los triangulitos, estos que están por aquí, están girando y se están moviendo en el eje de Z. Por ejemplo, estos que están aquí, este que está aquí va de adelante hacia atrás, en el eje de Z. Todos ya están en layer 3D, entonces ya tenemos esta posibilidad. Y listo, ya tenemos todo esto animado, ya nada más nos faltó aquí el fondo, acá está. Y tenemos toda esta animación de cada uno de nuestros elementos. Si se dan cuenta, aquí todavía no se nota muy bien la animación final que hicimos. Pero lo principal sería como darle animación a cada uno de nuestros elementos y hacerles una animación de entrada y que se mantengan con un poco de animación algunos de ellos. Y ya como siguiente paso, lo que hicimos, ya después de tener la animación de cada uno de nuestros layers, de nuestros elementitos que forman toda nuestra composición, estas animaciones también las utilizamos en el eje de Z, activando Layer 3D. Entonces si ya creamos una cámara anclada a un objeto nulo, y lo que hicimos ya darle un poco de movimiento a esta cámara desde el objeto nulo. Solamente hicimos animación de posición, toda la animación es frontal, no tiene cambios de perspectiva, solamente va cambiando la posición. Y se dan cuenta y ahí se ve bastante diferente a solo la animación que teníamos. Aquí tenemos un espacio donde entran los elementos como un poco cortados, pero ahorita al final vamos a ver por qué. Y listo, ya tenemos aquí esta animación con nuestra cámara. Vamos a ver qué le hicimos a la cámara, qué características tiene. Está en 20 milímetros, 3.57 de abertura, en f de 5.6 y el desenfoque en 100%. Y listo, ya tenemos esto. Y hicimos lo mismo con estas otras composiciones que tenemos. Hicimos básicamente el mismo recorrido. Fuimos animando cada uno de nuestros elementos en la composición de Photoshop. Con posición, con escala, dándole algunos la expresión de wiggle para que se mantuvieran con algo de movimiento en rotación. Y lo que hicimos fue lo mismo, un movimiento de cámara, pero aquí en especial para poder generar una transición de uno hacia el otro.
lo que hicimos fue llevarlo desde alfa, desde aquí, esto está en alfa, y generar una transición de entrada donde empiezan a aparecer todos los elementos para poder poner esta precomposición en otra y poder hacer ahí una pequeña transición. Es diferente aquí, empezamos ya con el cuadro ya dado. Y lo mismo sucedió aquí en la tercera composición, hicimos una animación de entrada, si se dan cuenta, aquí ya tenemos activada la cámara, tenemos ya el mismo procedimiento que hicimos en los demás, empezar a animar layer por layer, recurso por recurso, y aplicando esta transición aquí de entrada en el fondo, para que nos ayude al momento ya de hacer la edición final. Tenemos aquí este también movimiento de cámara, donde tampoco cambiamos las perspectivas, lo único que hicimos fue hacer la posición. Aquí cambiamos un poquito la orientación en esta tercera animación, pero es bastante sutil, casi todo lo que hicimos fue frontal. No se nota tanto. Por ejemplo, aquí tenemos una orientación de 2 grados en Y y lo mismo aquí, pero es en realidad muy poco. Y ya es todo lo que tenemos por aquí. Ya tenemos nuestras 3 composiciones con este movimiento de cámara y con animaciones independientes en cada uno de sus layers. Y en la composición número 2, en esta de arte 2 y arte 3, lo que hicimos fue la transición de entrada para ahorita revisar qué hicimos en la edición. Y como siguiente paso ya lo que hicimos fue generar esta composición del mismo tamaño. El tamaño que estamos utilizando es de 800 por 1000, 29.97. Ya le pusimos esta composición edición, que es donde vamos a traer las otras 3, donde ya tenemos las preanimaciones de cada uno de los elementos y de una pequeña cámara en cada uno de ellos para hacer movimientos de posición. Y ya las traemos aquí. Aquí tenemos las primeras, la primera, la segunda, que ahorita están en grupo, ahorita vamos a ver por qué, y la tercera. Empezamos con esta animación de este modo y después hacemos esta transición de la primera al segundo, a la segunda composición. Bueno, esta primera transición es a la misma composición. Si se dan cuenta, estas son las mismas composiciones, son 3. Y son 3 porque a esta composición lo único que hicimos fue recorrerla un poco. Es la misma composición que esta, pero está un poco más adelantada, como para hacer un pequeño salto dentro de la misma composición. Y para generar esa transición hicimos una animación de máscara. Si se dan cuenta, es un triángulo que está como tratando de simular los triángulos que tenemos en el fondo para hacer la transición. Y lo único que hicimos fue repetir el mismo layer abajo para tener la misma animación y ponerle un relleno para que funcionara como un sólido. Puede ser, o podemos, en lugar de hacer este duplicado de la misma precomposición, podemos poner aquí un sólido y con la misma animación y funcionaría igual. Con esta, para que le dé estas líneas como color rosa y enmarque la transición. Y ya se dan cuenta, todo esto es la misma animación, solamente hace una pequeña transición dentro de esa misma y después ahí ahora sí utilizamos la transición que hicimos en el arte 2 para pasar a la siguiente animación. Y se dan cuenta que hace una especie de efecto como que se voltea y hace la misma transición que hicimos acá. Es lo mismo, es la misma composición de arte 2 que vemos aquí, pero le estamos dando aquí, la rotamos, me parece, la rotamos menos 180 grados para que estuviera de cabeza y hace una doble transición. Vamos a ver cómo hicimos esto con la letra M. Mostramos el trazado de máscara y aquí tenemos la animación justamente de cómo crecen 2 triángulos. Uno revela una parte que está de cabeza y el otro ya revela la animación que tenemos aquí, esta composición de acá. Y estas solamente son los triángulos. Esta es solamente la transición de los triángulos con colores. Esta es la que les comentaba, que lo mismo que hicimos aquí abajo podría funcionar como un sólido. Solamente es la copia de esta misma animación. Y tiene desfasados ahí los keyframes para que se generen estas líneas alrededor de la transición. Y ya aquí tenemos entonces a ver, que dejen solo. Aquí está. Ya tenemos aquí esta transición, nada más para darle un poco más de juego y más de movimiento a nuestra edición. Y pasamos a la tercera, donde ocupamos la transición que hicimos aquí previamente, esta transición que nos iba a funcionar aquí en nuestra edición final. Entra esa transición y parece que estos elementos empiezan a invadir la animación
del Arte 2, pero como justamente es la misma gráfica, todo parece que se integra, como si tuviera nuevos elementos y de repente ya cambia y estamos en el tercer momento o en la tercera escena. Y ahí está. Y listo, aquí ya no están funcionando como layers 3D nuestras precomposiciones porque ya todo lo tenemos, todo ese movimiento lo tenemos dentro de cada una de las composiciones, el movimiento de cámara y el movimiento de nuestros elementos con layer 3D. Y listo, ahí entra. Y ya hacemos el mismo juego que hicimos de la transición de los triángulos aquí. Solamente para darle un poco más de movimiento y generar estos planos que van cambiando de tiempo. Si se dan cuenta, aquí genera una composición bastante interesante de cómo están repetidas. Hacemos algunas repeticiones de los mismos patrones para darle un poco más de movimiento. Y esta es la forma en que editamos nuestras 3 composiciones que ya teníamos animadas para generar una sola, un poco más larga, que esta ya dura casi 14-15 segundos. Y listo, ahí tenemos la edición de nuestras precomposiciones. Muy bien, ya que tenemos entonces la edición, ahorita estuve reproduciendo a un cuarto, voy a tratar de subirlo a ver qué tal funciona el previo. Entre más grande esté la resolución aquí, más va a tardar. Y estoy reproduciéndolo a 25 cuadros, voy a darle a 29 para que tenga el tiempo que debería, porque esta composición la hicimos a 29, sí, justo a 29. Y listo, vamos a ver qué más hicimos aquí. Ya tenemos entonces la edición de nuestras precomposiciones. Y aquí lo que hicimos ya solamente fue agregar este objeto nulo al que están ancladas todas estas precomposiciones. Si se dan cuenta, están ancladas a ese nulo, número 4. Y lo que hicimos fue agregarle un pequeño movimiento como de escala, donde vamos de 100 de escala a 107. O sea, hacemos un pequeño zoom súper chiquito, nos mantenemos y regresamos. O sea, como que entra un poquito solamente como para darle un brinquito hacia adelante. Ahí en las transiciones sobre todo. Por ejemplo, aquí hicimos esa. Le da un brinquito hacia adelante y se regresa. Un brinquito hacia adelante y regresa otra vez. Eso nos da un poquito más de movimiento, como si tuviéramos otro eje aparte del de la cámara que ya hicimos, de movimiento. O sea, aparte de que se está moviendo la cámara en cada una de las composiciones, tenemos aquí un movimiento extra con este objeto nulo. Para eso nos funciona muy bien, o nos podría funcionar también como para hacer algunos shakes. Si de repente en nuestra animación hay un movimiento brusco, hacer una especie de rotación o shake ahí que se mueve toda la composición, pero ya en una composición final. Y ya lo siguiente que hicimos aquí en nuestra composición final fue agregar estos sólidos de color. Vamos a verlos aquí. A ver si los podemos ver en solo. Ahí está. Y que son estos leaks de color que hice con solamente sólidos, máscaras. Tenemos estas máscaras circulares que están fadeadas en 222. Todas están igual, me parece. Sí, ya solamente lo que hacemos aquí es darles un poco de movimiento a esta máscara. Si se dan cuenta, esta máscara está animada. Voy a apagar estas de acá y solamente dejamos una, que sería esta. Está recorriendo toda la composición y ahí lo voy moviendo. Y estos sólidos están integrados a toda la composición con un modo de fusión de luz suave. Así están todos los demás. Solamente varía un poco el tono de magenta, morado, lila que tenemos aquí. Y los vamos moviendo en diferentes momentos. Vamos a prenderlos todos. Y serían estos leaks que generamos a partir de los sólidos. Esto integra bastante y le da mucho movimiento. Es sutil, pero sí se nota cómo hay cambios de color. Genera degradados en nuestras imágenes que no teníamos en nuestro arte original. Y le da bastante movimiento. Y al ser un modo de fusión de estos de luz suave o como lo de superponer, el luz suave funciona casi como el superponer, que es overlay en inglés. Le da un poquito más de contraste a las imágenes al momento de pasar encima de ellas. Entonces, pues ahí nos da un plus en color. Miren, si se dan cuenta, justo al encenderlo nos genera un poco más de contraste en general. De repente se invade un poco la cara, que es lo que busco, no hacerlo mucho, no invadir mucho con el color la cara, pero es por momentos y no se nota mucho. Y de repente se puede ver bastante bien que una parte de la cara la tenga iluminada como de un color.
Y ya por último, lo que hicimos después de generar estos leaks fue generar algunas capas de ajuste. Vamos a prender estas capas de ajuste. Vamos a ver qué tienen. Tienen una máscara con un efecto de desenfoque de lente de cámara. Este desenfoque está bastante bonito, se ve muy bien cómo desenfoca este efecto, pero consume bastantes recursos. Entonces, si de repente quisieran utilizar un desenfoque y se alienta mucho la máquina al aplicárselo, pueden utilizar el desenfoque de cuadro rápido y también funciona. Aunque se ve mejor pero dependiendo de qué es lo que vayan a hacer. En este caso, lo que hicimos fue lo mismo, casi lo mismo que hicimos en los leaks. Un círculo con una máscara y fadeado también, para que nos genere estos desenfoques, si se dan cuenta, como de profundidad de campo, como si el foco justamente está aquí y todo lo que está enfrente o hacia atrás se vea un poco más desenfocado. Y lo vamos moviendo dependiendo de dónde queremos marcar el centro de atención. Aquí tenemos el movimiento de la máscara, se va moviendo de este lado, sobre todo que no le cubra la cara, para que siempre tenga en foco la cara. En este caso, como es un retrato, estos yo les llamo retratos animados, tenemos que ver siempre la cara enfocada para que no se vaya a ver raro ahí, como que de repente ya no le ves los ojos. Y listo, esto es lo mismo, capas de ajuste con máscaras de desenfoque. Y después de eso ya lo que agregamos es una capa de corrección general, un Lumetri le agregamos aquí, solamente le agregamos contraste, cambiamos aquí un poco los resaltes, las sombras y los negros. Necesitamos darle un poco más de contraste porque al momento de traer, dependiendo del perfil de color, de cómo generen su archivo en Photoshop, regularmente siempre se baja un poquito la intensidad aquí ya en After, y al momento de sacarlo en MP4 también como que aplana un poco los colores, entonces ya no se nota tan contrastado. Entonces aquí vamos a darle un poco de contraste y hicimos una pequeña viñetita súper chiquita, ahí está, y nada más. Le subimos también un poquito a la saturación por lo mismo que les comentaba, y junto con la corrección de color y estos leaks que le hicimos, ya se ve bastante contrastada. De repente aquí lo podemos ver en la previsualización muy contrastada, pero preferible que se pase un poquito y ya al momento de exportarlo, como lo vamos a exportar en MP4, lo va a aplanar un poco. Entonces hay que darle un extra aquí de contraste y de saturación para que al momento de que lo aplane salga pues como lo pensamos originalmente. Y listo, ya solamente lo que hicimos fue agregarle aquí un layer de una canción. Y ya seleccionamos la parte de esta canción y la ponemos encima de todo y listo, ya tenemos nuestra pieza de animación con música. De aquí exportamos en Adobe Encoder y ya quedó. Muy bien, mis amigos, pues ya terminamos. Espero que les haya gustado esta pieza de animación y que también hayan aprendido o tomado ideas de cómo lo fuimos construyendo, y que ustedes también traten de seguir ese mismo proceso para crear sus propias piezas de animación con sus fotografías, con sus diseños de arte. Y bueno, pues hasta aquí terminamos este video. Nos vemos en un próximo contenido. Sigan por aquí en el canal, estamos conectados ahí también en redes sociales. Dejen su like aquí, su comentario y cualquier cosa, ya saben que estamos aquí para servirles. Un abrazo para todos, estén muy bien, cuídense mucho, paz.